Algunos miembros de la iglesia con testimonios han flaqueado, y sí o no que los conocemos. Todas conocemos un miembro así. Y se han desviado. Su conocimiento espiritual y su cometido no estuvieron a la altura de los desafíos que se enfrentaron. Entonces, claro, como dice Cami y Nidia, el camino a seguir en la iglesia no es un camino fácil. No es un camino fácil dejar costumbres del mundo para volver y enfocarse a lo que realmente el Salvador quiere de mí. Pero créanme que a mis 42 años no me importó nada dejar del mundo. Bienvenidos a otro episodio de Reflexiones de Ven, Sígueme. Tenemos una invitada muy especial, nuestra amiga Siria. Bienvenida, Siria, nuestra amiga chilena, madre de 3 hermosos hijos, y tenemos la oportunidad de estar aquí compartiendo con ella este bloque de Ven, Sígueme de Alma 23 al 29. El contexto, me encanta este bloque de escrituras porque habla de un cambio de los lamanitas, eran los antinefileitas. Entonces pensemos un poquito de esta historia que marca esta parte del libro de Mormón. Realmente ellos tuvieron un cambio, pero ahora aplicarlo para nosotros, ¿realmente las personas pueden llegar a cambiar verdaderamente su naturaleza? Yo sé que sí, por algo yo estoy invitada hoy a este programa. No es mera casualidad. Cami. Sí, bueno, por la historia del libro de Mormón, es real que puede haber un cambio, ¿no? Pero viéndolo en esta vida ahora, en este tiempo, ¿no? Personas que hayan matado, que hayan sido tan crueles y que lleguen a tener este cambio definitivamente es un milagro, ¿no? Y se necesita definitivamente del Salvador y de su expiación para poder lograrlo. Y se necesita una conversión. Bueno, voy a contar un poco mi historia, brevemente, 2 minutos. Yo me bauticé a los 13 años, el año 93, saquen su cuenta. Y el año 2002 ya no volví a la iglesia. No volví, me alejé completamente. El año 2022 volví. Volví por miedo, porque yo creo que todos los que hemos estado inactivos alguna vez en la iglesia, volvemos por un tema de miedo, de susto, de enfermedad, de que un accidente, qué sé yo. Entonces lo que vamos, los que hemos vuelto a la iglesia después de estar tanto tiempo inactivos, vamos por un milagro. Y bueno, yo tengo que decir que soy bastante bendecida porque en mí ese milagro se vio. Y, y voy a hacer como la pregunta que hizo Amón, a Aarón, Amón, ¿no crees que te estás jactando mucho? Sí, sí, sí voy a alabar a Dios y eso significa jactarme, sí. Entonces permítanme jactarme un poquito del milagro que me pasó a mí. Yo volví a la iglesia, cuando yo me bauticé a los 13 años, yo tenía un testimonio. No sé si tenía un testimonio en realidad. A los 13 años, quizá, a mí me gustaba la iglesia, me gustaban las actividades y todo. Y me fui. Y hay una parte del discurso de Elder Bednar que explica por qué la gente se va de la iglesia, por qué la gente se inactiva. Y dice que es porque más que nada tiene un testimonio un poco débil y la parte hermosa que dice que también se va porque no tiene una conversión. Entonces yo no estaba 100% convertida de mis 13 a mis 22 años. Y a mis 42, cuando volví a la iglesia, yo les podría decir que en menos de un mes tuve una conversión. En menos de un mes, porque todo empezó a salir perfecto, como yo lo necesitaba en ese tiempo. Entonces empecé a leer las escrituras, volví a tener mi bendición patriarcal, que fue lo que más me ayudó, y empezó todo a subir como espuma. Perfecto, entonces, sí, yo me convertí a mis 42 años, después de casi 30 años de ser miembro. Tuve una conversión, después de 30 años de ser miembro, yo tuve una conversión y yo quiero ser como los antinefileitas en este momento y quiero decir que yo abandoné las armas de mi rebelión. No era algo tan difícil, yo no había matado a nadie, yo no, no había hecho nada terrible, pero sí estaba faltando algunos convenios. Y yo bajé todo eso porque yo no sé si entendí o lo sentí o lo creí, quizás todo, las 3 cosas a la vez. Pero yo sabía que si yo esta vez hacía lo correcto, iba a tener muchas bendiciones. Y las he tenido y he sido bendecida infinitamente gracias a que pude bajar
las armas de rebelión. Y espero que me pase lo mismo que le pasó a los antinefileitas. No quiero nunca más desviarme de este camino hermoso. Ay, gracias, Siria. O sea, tu historia para mí particularmente es una historia de milagro, así como pasaron los Sí. antinefileitas. Y me gusta lo que dice en Alma, ¿no? Como tú, que ellos realmente cuando ellos dicen que así como de cierto vive el Señor, que cuantos creyeron y cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía y el poder de Dios, que obraba milagros en ellos, y os digo que así como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en la predicación y fueron convertidos al Señor y nunca más se desviaron. Y ese es realmente lo que yo estoy sintiendo, lo que tú hiciste, esa experiencia tuya, ¿no? Quizás ese momento de no estabas convertida, había un testimonio quizás, pero la conversión es un proceso y no estaba, no había, en ningún momento no hubo un proceso de conversión. Ajá. Y por eso cuando llegaron las aflicciones o llegaron las pruebas y tú dijiste, bueno, realmente me voy, ¿no? Y eso pasa con muchos porque no hay Sí. un proceso de conversión. Y lo que más me gusta de lo que tú experimentaste es que realmente dice nunca más, o sea, vengo para nunca más volver a irme, Exacto. ¿no? Eso. Y eso es lo que hace, ¿no? Me encanta, me encanta. Ujú. Sí, ayer mientras estaba leyendo los capítulos de este bloque, sentí mucha admiración, ¿no? Por aquellos que deciden dejar una vida que quizás era cómoda, ¿no? Porque estaban cómodos y acostumbrados a vivir de esa manera. Y hay que ser valientes para volver a un convenio, ¿no? Como tú lo hiciste, sabiendo las muchas responsabilidades, porque creo que seguir a Cristo no es fácil. Requiere de compromiso. Seguir a Cristo requiere de realmente estar comprometidos para poder llegar a guardar cada uno de sus mandamientos. Y no es fácil, ¿no? Sentí admiración por estos lamanitas que habían asesinado por diversión, lo hacían ellos, ¿no? Y que lleguen a ese cambio, ¿no? A tal grado de dejarse morir antes de quebrantar el convenio que habían llegado a hacer con el Padre Celestial y Jesucristo, ¿no? De enterrar sus armas. A veces pienso yo que el proceso de conversión es algo que es algo de siempre, ¿no? Que yo tengo que tener una conversión realmente al Señor, porque gracias a su poder y a su expiación es que yo puedo cambiar mi naturaleza. Es algo que yo no puedo hacer sola, sino que se necesita realmente es tener una relación con el Señor para yo realmente estar convertida. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Me encanta en el discurso que da el Berna Convertidos al Señor, y él habla de eso, dice, el testimonio es como la pauta de saber y sentir que Dios es el Padre y Jesucristo es su Hijo, pero realmente el proceso de conversión es realmente la relación que yo tengo continuamente con Él, y eso es lo que cambia mi naturaleza, cambia mi deseo el deseo de ser mejor, el deseo de guardar sus mandamientos, de ser una mejor persona. Es un espíritu constante para mí también de arrepentimiento, porque todos tenemos cosas que dejar, ¿no? Esas Sí. armas de impaciencia, intolerancia, etcétera, ¿no? A veces se piensa que de repente yo me convierto, me bautizo en la iglesia y listo, estoy convertida, ¿no? Yo pienso que hay que convertirse en cada principio del evangelio, ¿no? Y eso de repente nos toma toda esta vida y de repente esta vida no nos alcanza para poder seguir en este proceso de conversión, ¿no? Y ser mejores. Sí, hay una parte del discurso que habla Nidia que dice, el testimonio es importante y necesario, pero no suficiente para proporcionar la fortaleza espiritual y la protección que necesitamos. Yo creo que en ese tiempo que fui activa, me faltó eso. Algunos miembros de la iglesia con testimonios han flaqueado, y sí o no que los conocemos. Todas conocemos un miembro así. Y se han desviado. Su conocimiento espiritual y su cometido no estuvieron a la altura de los desafíos que se enfrentaron. Entonces, claro, como dice Cami y Nidia, el camino a seguir en la iglesia no es un camino fácil. No es un camino fácil dejar costumbres del mundo para volver y enfocarse a lo que realmente el Salvador quiere de mí. Pero créanme que a mis 42 años no me importó nada dejar del mundo, nada, porque yo sabía que
el mundo no me iba a dar, creo que algún apóstol lo dijo alguna vez, el mundo da, o quizás fue el presidente Nelson, el mundo da satisfacciones temporales, inmediatas. Por ejemplo, tengo ganas de comer un dulce, me como un dulce y listo, se me pasó. Pero yo necesito que algo me nutra para siempre, para no tener mala salud, para tener mis dientes sanos. Entonces, yo sabía que yo necesitaba este momento. Y cómo lo supe, no sé. Quizás fue por arte de una bendición, una luz del espíritu, pero ha sido todo muy fácil, sobre todo con mi familia nuclear, digamos, mi hijo, mi esposo. Y estas bendiciones de estar en convenio y haber vuelto, como comentaba con la Nidia hace poquito, fue una bendición así, ¡puf! que se, que se expande. Y de verdad que ahora la gente que me conoció antes, permítanme presentarme nuevamente, soy Siria, ya no soy la misma de antes, quizás quedan un poquito la esencia, digamos, que a mí me gusta reírme mucho, pero sí cambié. Yo creo que es algo que yo te quiero preguntar. Quizás el mundo ofrece una felicidad, pero ahora, ¿qué es para ti un gozo después de estar convertida? O sea, después de dejar tus armas de guerra y ahora, o sea, ¿qué es felicidad para ti antes y la felicidad ahora? Ya, mira, la felicidad antes era como... am, yo necesitaba tener el control de todo. Necesitaba saber qué iba a pasar al otro día. Necesitaba pasar, por ejemplo, si yo no hubiese estado nuevamente, haber vuelto a la iglesia, y mi esposo me hubiese dicho, ¿sabes que nos vamos a Perú? Yo hubiese estado con un ataque de ansiedad terrible, porque yo necesitaba saber qué es lo que qué me iba a pasar en Perú. Necesitaba recurrir a mi bola mágica y enterarme qué es lo que iba a pasar. Pero cuando él me dijo, nos vamos a Perú, yo dije, está bien, nos vamos. Porque yo ya estaba dentro de esta conversión y yo sabía que el Padre Celestial me va a cuidar y me va a bendecir donde yo esté. Porque yo estoy dispuesta a cumplir con lo que Él me pide. Entonces, yo creo que ahí va la conversión, ahí va la felicidad. Esa es mi felicidad ahora. No saber qué va a pasar, pero saber y creer que todo va a estar bien, que todo va a ser perfecto. Yo tengo otra pregunta, Siria, porque creo que muchos allá afuera que han decidido de alejarse de la iglesia tienen bonitos recuerdos, así como tú, ¿no? Pero les cuesta dar ese pasito para volver, ¿no? ¿Cuáles son los temores que, que tenías en ese momento cuando estabas queriendo regresar o tomar la decisión de volver? Ninguno. No había temor. No, no había temor, porque yo hace... ¿Cómo se decidió Mira, entonces? todo pasó fue porque yo sé que la mano de Dios nunca me soltó, aún en esos 20 años de estando alejada. Yo era parte del convenio, yo ya estaba dentro del convenio, yo estaba bautizada, yo tenía el don del Espíritu Santo ya, que no lo que no lo haya sabido usar estando inactiva, ya, perfecto. Pero yo siempre he sabido que cada paso que di en esos 20 años eh, fue de la mano del Salvador. Él me condujo, me caí, como dice la canción de Diego Torres, pero me levanté y estuve, me caí muchas veces, sí, pero supe levantarme. Yo creo, no sé si es una cuestión de mi personalidad, esa de saber levantarme solita, pero me levanté. Y ahora viéndolo para atrás en retrospectiva, sé que siempre estuve de la mano de él. Jamás me soltó y ahora a volver a tener mi bendición patriarcal, me da más esa confirmación de que él nunca me soltó y me preparó para ahora. Entonces, tu pregunta, ¿qué se necesita para volver? Solamente cada una de las personas lo sabe. Cada una de las personas inactivas que quizás tienen una luz de esperanza de volver alguna vez a la iglesia, saben qué es lo que necesitan dejar, qué es lo que necesitan para volver. Y qué pena que no la van a poder decir, quizás van a tener miedo, vergüenza. Yo no tuve vergüenza, yo no tuve miedo, simplemente volví, por susto, por una condición de mi esposo, yo volví
fue bien cómico, y volví y yo dije, bueno, yo hice un convenio, yo hice una promesa y tengo que volver. Entonces, para mí no podría responderte la pregunta, porque para mí no fue difícil. Pero es bonito saber de que no importa qué se haya hecho, ¿no? No importa cuántas veces nos equivoquemos, siempre podemos volver, siempre. Siempre es un acto de un primer paso de fe. El volver a veces es un acto de fe y algunas personas a veces como por ese temor, ¿no? Porque Satanás es muy astuto porque pone en nuestra mente la vergüenza, la culpa de decir, he hecho muchas cosas malas, no puedo volver, no tengo la cara para volver, creo que lo que he hecho no puede ser perdonado porque yo sabía que lo hacía aún teniendo el El conocimiento, conocimiento, sí, ¿no? sí, sí. Lo hice Ajá. y Satanás te envuelve con esas culpas que te impiden volver a la Y iglesia, no ¿no? solamente te envuelve a ti, sino que hay amigos que te van a decir, oye, pero si tú fumabas, ¿cómo vas a volver a la iglesia si en tu iglesia no se fuma? O, oye, yo te vi que tú, ¿cómo vas a volver si tú? Mira, Entonces, qué bonito, me encanta lo que tú decías del discurso de Bernard y es muy bonito porque él dice, es gracias a la expiación de Jesucristo. Qué bonito poder entender y ojalá, o sea, proclamar a todo el mundo, decir, sabes que gracias a Jesucristo puedes sanar, gracias a Jesucristo puedes fortalecerte, gracias a Jesucristo puedes ser otra y persona, o puedes sea, volver puedes sin tener un miedo. cambio de naturaleza, como que tú dices, ¿no? Que el que fumaba, el que hacía y que de pronto, pues Jesucristo limpia todo eso malo que hiciste en tu vida y que vuelves a ser otra persona. Por eso es tan hermoso pensar cómo la expiación de Jesucristo puede hacer esto, realmente convertirnos y volver a ser otros. Volvemos a los antinefileitas, ¿no? Y yo pensaba, o sea, personas tan sanguinarias que habían cometido actos terribles, habían matado sin piedad a gente inocente. Si ellos pudieron recibir el perdón, entonces todos podemos recibir el perdón. Todos podemos volver. Recuerdo, y mientras hablamos, recuerdo un discurso del Elder Uchtdorf que habla del punto de retorno seguro, ¿no? Y, y siempre debemos volver al punto de retorno. No importa qué hayamos hecho, Él siempre está extendiendo sus manos y diciéndonos, usa mi expiación, usa mi expiación para que vuelvas a ser limpio, para que vuelvas a brillar, ¿no? Y se puede, se puede. Y sabes qué, qué lindo pensar también, digamos, en personas, y yo puedo hacerlo en mi propia vida, ¿no? Como qué tan convertida puedo estar también en mi vida. ¿Qué cambio puedo hacer? ¿No? A veces pienso como que, bueno, estoy yendo a la iglesia, voy al templo, etcétera, etcétera. Pero realmente ese proceso de conversión es algo que yo tengo que trabajar todos los días de mi vida. Yo necesito sentirme más cerca del Salvador, hacer posible que Jesucristo esté presente en mi vida. Hay algo que yo aprendí hace mucho tiempo en una capacitación de la manera en que yo me puedo relacionar con el Salvador. Al final del día, pensar qué cosas he visto o he sentido más el amor del Salvador en mi vida durante el día. O qué cosas han sucedido que yo sé que el Salvador me conoce. Cuando hacemos esas preguntas, yo lo he hecho al final del día durante mucho tiempo y me doy cuenta cuánto Él me ama, porque como tú decías, ¿no? En cada momento tú te diste cuenta que El Salvador estaba de tu mano Sí, siempre. y Él también actualmente es lo mismo. Él está pendiente de lo que, cómo tú te sientes, cómo estás, si estás preocupada por algo, pero es convertirnos a Él. O sea, estar con Él, decir, ¿sabes qué? Tú estás presente en mi vida y lo que te pasa ahora, ya no tienes temor, ¿No? porque estamos con Él. O sea, Sí. con Él todo es posible, con Él se puede lograr muchas cosas Ajá. y hace que vivamos y realmente eso fue lo que experimentaron los antinefileitas, esos Sí. lamanitas que se convirtieron, ellos realmente sintieron el verdadero gozo. Sí. Y por eso cuando es amor, ese gozo es el amor que ellos tuvieron por Sí. Dios y que dijeron, ¿sabes qué? No quiero volver a tomar esas armas, no quiero hacerlo, pero más por amor a Dios. Exacto. Porque experimentaron ese verdadero gozo en el corazón. Y eso es lo Sí. que a mí me encanta de esto. Sí, sí, es verdad, es como, sí, ellos como, ya, no me importa morir en las manos de mi enemigo porque yo sé que he hecho las cosas correctas y si me muero voy a ir a un lugar con Dios. Actualmente, no, bueno, yo no pienso así en la muerte, pero sí yo pienso que donde yo vaya, donde yo esté, y donde yo pase lo que pase,
mi familia, mis hijos, no sé, mi esposo, yo sé que todo va a estar bien. Sí, sí, es como yo tengo esa seguridad. Sí, pensaba en que de repente la iglesia no quiere que se entienda de que debemos dejar que hagan de todo con nosotros y debemos ser muy pasivos con esto, ¿no? Porque así actuaría El Salvador. No, no es así, ¿no? No es que me voy a dejar matar y que cometan todas las injusticias, y si yo tengo este espíritu así noble, tranquilo, voy a ir al cielo, y, ¿no? Dios me va a decir que hagan de mí lo que quieran, ¿no? No es la enseñanza de la iglesia. Es muy bonito lo que hizo el pueblo de Antiné-Fileí, respetable. Ellos decidieron hacer este convenio con Dios de no tomar las armas y dejarse morir, ¿no? Pero no es lo que enseña la iglesia, ¿no? Dios dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Y esto nos dice que nosotros mismos estamos primero, ¿cierto? Y debemos amarnos a nosotros primero. Entonces, debemos de exigir justicia cuando se atente contra nuestra integridad. Y más aún con los niños, ¿cierto? Y bueno, qué bueno que se toque, porque la iglesia no está de acuerdo con las injusticias, el abuso a la mujer, a los niños o a los hombres también. Y, y se pide, ¿no? Hay una escritura que me gustaría que leerla rapidito. Mira lo que dice Doctrina y Convenios 134:11. Creemos que el hombre debe recurrir a la ley civil para exigir reparación por toda injusticia y agravio, ¿no? Eso quiere decir que, o sea, la iglesia dice, recurre a quien tengas que recurrir, ¿no? Porque me ha pasado, trabajo con las mujeres jóvenes, ¿no? Y a veces uno escucha los problemas, ¿no? De las jovencitas. Y creo que una vez te lo comenté, Nidia, ¿no? Habían hasta temas de abuso, ¿no? Que no podemos decir perdona, ¿no? Cuando vemos esto, se debe recurrir a la justicia, ¿no? Que nos brinda nuestro gobierno donde estamos, ¿no? Lo bueno que el contexto que dar, ellos se dejaron matar porque realmente ellos eran un pueblo que ya no querían volver a cometer, ¿no? Ellos, el contexto de ellos es que era un pueblo que ya no quería volver a tomar las armas de guerra para matar, porque ya habían matado tanto que ya ellos, parte del convenio no era hacerlo, pero creo que cuando el estar cerca al Señor también nos permite discernir cuánto debemos aceptar un abuso o no. O sea, qué tanto yo valgo, qué tanto valor tengo yo porque soy una hija de Dios. El Espíritu me hace reconocer eso. Claro, y hay que diferenciar que un insulto de un abuso, ¿no? Ajá. Yo creo que un abuso no es permitido, ¿no? No. Un insulto, pues, bueno, ¿no? Uno sabiendo lo que vale, el insulto no vale nada para uno. Claro, Sí. pero que agredan físicamente, por ejemplo, una mujer, ¿no? Sea miembro, no, emocionalmente, físicamente, si te agreden, decir, bueno, perdono, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar como los antinefileitas? Me voy 70 a veces dejar. 7 dicen. No es así, ¿no? No es así. Pero mira qué bonito porque al final la historia, pues obviamente, ¿cuántos murieron? ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos antinefileitas 1005, murieron? yo leí, 1005, 1010 dice la Bueno, Cami. dicen que, pero que también a su vez ellos, como que los otros lamanitas, como que se conmovieron de la muerte de ellos. Y dice que se convirtieron el doble de los que murieron. Entonces, a veces esos actos de estar convertido, y Elizabeth Berna, me encanta al final lo que dice Elizabeth Berna, ¿qué tanta influencia puedo tener yo al estar convertido al Señor con mis hijos? Y eso lo hablamos en el episodio anterior. Decíamos, cuando nuestros hijos, en esos actos de pronto, ¿cuántos padres son nefitas y cuántos hijos son lamanitas? O sea, en rebelión. Y decir, de esa influencia que uno como padre puede tener a sus hijos en esa etapa de rebeldía, ¿no? Pero vemos como también el padre Alma y el rey Mosía, ellos realmente dieron ejemplos a sus hijos y que fueron a llegar a ser. Entonces, la importancia de saber que cuando yo estoy convertida al Señor, soy una influencia a mis amigos, soy una influencia a mis hijos, a mi familia y a todos los que me rodean. Es como lo que tú me decías, ¿no? Esa bendición que fue como una onda, ¿no? Que cuando te convertiste en la bendición de hacer convenios con Dios, de ir al templo, por ejemplo, esa experiencia tuya, cuando tú fuiste al templo después de convertirte.
Sí, sí. Bueno, yo tengo que decir también que yo cuando volví a la iglesia caí en un barrio espectacular. Primero fui a un barrio que no me correspondía, pensando yo que me correspondía, pero ahora después con el tiempo sé por qué. Estuve en ese barrio esos 3 meses y después caí en el barrio Alerce, que es mi querido barrio Alerce, y ahí tuve mucho apoyo. Yo tuve una preparación, apoyo de mi obispo, del hermano Tapia, y luego tuve la preparación para ir al templo de su padre, el hermano Tapia papá, que es un hombre espectacular. O sea, cuando yo sea grande, yo quiero ser como él, porque de verdad él es maravilloso. Y gracias a él yo tuve un montón de preparación. Él me sacó de muchas dudas del templo. Dudas que yo, no era la duda de que si voy o no voy, sino dudas de que cosas como simbolismo y eso del templo. Entonces mi experiencia al ir al templo la primera vez fue muy linda por la preparación previa que tuve. Previa, entonces yo ahí pude entender todo lo que se me preparó en las clases anteriores y chuta, no sé. No, Yo otro, creo que otro capítulo para eso, por favor. Para esa experiencia, otro capítulo. yo creo. Yo pensaba en que las personas que han estado alejadas de la iglesia, cuando vuelven por verdadera intención, son personas maravillosas. O sea, mira, Siria vino a nuestro barrio y yo la vi testificar en una reunión de mujeres y yo, wow, ¿no? O sea, y ahora está trabajando conmigo en las mujeres jóvenes en la estaca y es como que tiene una fuerza increíble, con unas ganas de servir, de dar lo mejor, de entregar lo mejor al Señor. Ahora que estoy más cerca a Siria, tiene un espíritu tan bonito de servicio, de querer ayudar a los demás. Es que no puedo no hacerlo. Es increíble, ¿no? Como cuando Es un cambio de cuando naturaleza. uno No puedo no hacerlo. vuelve con tanta fuerza, ¿no? Es lo que le pasó a Alma, lo que vimos, Sí. ¿no? Alma era un miembro de la iglesia, se nos llevó por un tiempo y cuando volvió Ajá. quería comerse el mundo, Sí, quería predicar exacto. en todos los pueblos, quería convertir a todo el mundo. Ajá. Siria, eso sí, Ah. sí, Siria vino y la veo y estoy cerca de ella quiere llevar a todo el mundo al templo, ella quiere ayudar hasta los que no les toca ayudar, ella lo quiere hacer. Sabes que me encanta lo que tú dijiste porque el obispo y hay hubo personas que te ministraron, Siria. Esa parte de administración en la conversión y en volver a las personas es una clave también que podemos ser también, volvemos a lo que decíamos en el anterior episodio, ser instrumentos en las manos del Señor para ayudar a muchos. Hay una historia de administración bien linda que tuve, que me compartieron en una hermana me dijo, un par de hermanas ministrantes estaban ahí ministrando a una hermana, ¿no? Y la hermana había sido embestida y no había vuelto a la iglesia y no quería. Llegó un momento que la hermana dijo, ¿saben qué? Bien, las recibo, pero no quiero que me hablen nada de la iglesia. Pero las hermanas fueron ahí fieles, fieles. Las hermanas, ella después tuvo un accidente, esta hermana, tuvo un accidente. Y en eso recordó los convenios que ella había hecho en el templo. Y dijo, no estoy protegida. Este accidente, bueno, estuvo en coma la hermana. Y en ese periodo la hermana sintió que tenía que volver. Y dice, me contó la hermana que cuando estas hermanas ministrantes volvieron otra vez a ese proceso fue rápido. Quizás para ti fue como una decisión de un suceso, a esta hermana también, pero ¿cuántos de nosotros también tenemos sucesos de permitir en nuestra vida, incluso a nosotras mismas, sucesos y dificultades que nos permiten convertirnos nuevamente al Señor y estar más cerca de Él? Tenemos dos caminos, o nos alejamos de Él o nos convertimos a Él. Y ese es Y la conversión es diaria. Es diaria. Es diaria. No, yo a veces me bajoneo, pues soy humana. Soy todo lo espectacular que dijo la Cami, pero soy humana. Y hay momentos de tristeza en mi corazón, quizás por un tema de más de que no salen las cosas como yo espero, pero yo sé que son perfectas. Entonces vuelvo para atrás y digo, a ver, Siria, espérate, tú fuiste bendecida así. Acuérdate lo que le pasó a tu hermana, a mi hermana Hani. Acuérdate todas las bendiciones que está teniendo la familia. Acuérdate que tú dijiste esto y esto pasó. Entonces yo, ya, listo, ¡pum! Se va la tristeza. Entonces es una conversión diaria. Diaria. Es una conversión. ¿Y qué haces tú, Siria? Bueno, cuando dices de una conversión diaria, ¿qué es lo una que haces tú? conversión diaria porque yo todos los días tengo pensamientos, todos los días todos pensamos.
Claro. Y un pensamiento me lleva a una cosa, y esta otra cosa me lleva a este otro pensamiento, y este otro pensamiento me lleva a... Y al final termino desviándome del pensamiento central. Entonces, ¿qué hago? Mira, yo les voy a decir algo. Últimamente en todas las redes sociales, no solamente religiosas, también espirituales, dicen que tenemos que centrarnos en el presente. Vivir en el presente es la clave del éxito, dice la mayoría de la gente, los coaching, los maestros espirituales, etc. Entonces, cuando yo fui al templo, me estaba preparando para ir al templo, yo tenía que vivir en el presente. Porque yo tenía que yo quería llegar perfecta al templo, quería llegar muy sana, muy reconstruida, una nueva Siria. Entonces yo todos los días decía, a ver, este pensamiento no me corresponde, ya, ok, tengo que volver a centrarme en un pensamiento lindo, flores, arcoíris, todo, no, nada de nubes grises. Entonces ir al templo, tener una meta, a mí me llevaba al presente, y vivir en el presente es lo mejor. Es lo mejor porque te ayuda a estar pendiente de todo. Cuando uno vive muy angustiado es porque dicen, yo no sé, es porque está muy ansioso del futuro. Cuando uno vive muy amargado es porque está muy apesuado del pasado. Pero cuando uno es porque está viviendo en el presente. Totalmente Entonces, de vivir en el acuerdo. presente, contar las bendiciones, como dice el himno, me ayuda mucho. Bueno, creo que nos vamos con esto. Nos vamos con que la conversión debe ser un tema de todos nuestros días, ¿no? De todos los días decidir o levantarnos, ser agradecidos y como que renovar nuestros convenios en esa oración con Dios, ¿no? Y decirle, hoy voy a ser mejor, hoy voy a tratar de tener los atributos de Cristo en mi vida, hoy voy a ser una mejor persona y al otro día volver a hacer lo mismo, ¿no? Y estar en el presente, como dice Siria. Y definitivamente seamos diligentes en estudiar la palabra del Señor. Eso también nos cambia nuestra mente, nuestro corazón, y tener un contacto siempre con el Señor de manera diaria, lo que tú decías. Es la ¿no? manera de conocerlo. Es manera La de única conocerlo. forma de que podemos conocer a Cristo y saber cómo tenemos Y que sus ser, atributos, sus atributos es leyendo la es escritura. leyendo las Escrituras. Sí, no hay otra forma. Listo. Agradecemos por acompañarnos. Si tienen algún comentario, este análisis de Alma 23 al 29, agradecemos que puedan comentarnos en nuestro canal. Y bueno, que tengan un hermoso día. Hasta la próxima. Chao. Chao.